llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de... Miércoles 28 de junio. Últimos días ya de este mes de junio, y es un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy, hermanos, está tomado de San Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Llegamos ahora, hermanos, a la parte final del capítulo 7 de San Mateo, y por lógica a la parte final del Sermón de la Montaña. Recuerde que durante gran parte de este mes de junio hemos estado meditando sobre esta enseñanza, la cual pues nos ha abarcado, ¿verdad?, varias semanas, 3 semanas para ser exacto, y es porque comprende 3 capítulos, capítulos 5, 6 y 7. Hoy estamos ya en el cierre, y es interesante porque hemos podido aprender, ¿verdad?, mucho de la palabra de Dios. Ahora, este sermón de la montaña es uno de los sermones que el Evangelio de Mateo recoge, ya que nos presenta en realidad pues 3 de estos sermones que Jesús dio. En estos capítulos, el sermón de la montaña. En el capítulo 10 tenemos también el sermón misionero, ¿verdad?, que el Señor dio a sus discípulos. Y en el capítulo 24 y 25 tenemos también el sermón escatológico, que son enseñanzas muy profundas que el Señor Jesús va a dar a sus discípulos. Hoy entonces el Señor pues sigue enseñando, está ya por terminar, pero termina con una exhortación muy fuerte para sus discípulos. Y vea que les dice: cuidado con los falsos profetas que se acercan a ustedes disfrazados de ovejas. Para entender, hermanos, esta exhortación que el Señor hace, para entender el llamado de atención que el Señor les hace de poder tener cuidado con los falsos profetas, entonces, para entender que es un falso profeta, tenemos que entender qué es un profeta. Y un profeta, en pocas palabras, podemos decir que es la persona que habla a nombre de Dios. O sea, es la persona a quien Dios utiliza para hablar a su pueblo, ¿verdad? Sabemos que Dios utiliza bocas o habla en boca prestada, como decimos. Sabemos que Dios necesita de hombres y mujeres que son sus servidores, que son sus siervos, para anunciar el mensaje al pueblo, ¿verdad? Eso ha sido siempre. Pues recordemos que desde un inicio Dios tuvo relación con grandes hombres como Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, a quienes Dios les presentaba su mensaje para que ellos lo pudieran compartir con sus familias, con sus pueblos.
Ahora entonces vemos cómo la profecía se sigue dando. Pero es aquí donde el Señor habla de que haya cuidado en los falsos profetas. Ahora, si un profeta entonces es una persona que habla a nombre de Dios, consecuentemente un falso profeta sería una persona que pretende hablar a nombre de Dios, pero que lo que transmite no es palabra de Dios, sino palabra de hombres. Y lo que acá el Señor está refiriéndose es a los falsos profetas que enseñan mal la palabra. Vea que esto es importante porque muchas personas en su afán de religiosidad enseñan o promueven que falsos profetas son los de cierta religión, los de cierto grupo, y creen que algunos de otro grupo pues no son o no pueden ser falsos profetas. Pero lo que la palabra de Dios dice es que falso profeta puede ser aquella persona que enseña doctrina torcida o palabra torcida, independientemente en la iglesia que se encuentre o la religión que profese. O sea, no es la religión la que va a hacer que un profeta sea falso, es la enseñanza que dé, ¿verdad? La enseñanza que dé es la que va a hacer que ese profeta sea falso. Y usted tal vez dirá, ¿y cómo puedo identificar a una persona que sea o un predicador, etcétera, a quien que sea un falso profeta? Y la manera más rápida de identificar un falso profeta es que predique valores del mundo y no valores del reino de Dios, ¿verdad? Pues hemos dicho que los valores del reino de Dios son contrarios a los valores del mundo. Y es aquí donde es la manera o la doctrina que se presente, cómo podrá declarar si una persona tiene una doctrina recta o una sana doctrina, como se le conoce, o tiene una doctrina torcida. Ahora, el punto es que todos los que anuncian lo hacen como ovejas, ¿verdad? Pues se visten de ovejas, pero en realidad son lobos. ¿Y cómo identifico entonces a un falso profeta? Preguntémonos si cuando escuchamos una enseñanza se señala el pecado, se señala la injusticia, se denuncia el pecado, o por el contrario, muchas veces solamente una persona se vuelve graciosa, ¿verdad? Muchas veces se vuelve aduladora, pero no se denuncia el pecado. Hemos dicho en otros audios que la labor de la obra de Dios consiste en denunciar el pecado y en anunciar el reino de Dios. Muchas personas les encanta que se les anuncie el reino y todas sus promesas, pero no les gusta cuando se denuncia el pecado, ¿verdad? Muchas personas andan de iglesia en iglesia porque quieren escuchar promesas de Dios, pero cuando ya se les denuncia el pecado, es ahí donde ya no les agrada. Por esa razón es que nosotros, hermanos, tenemos siempre que escuchar, no importa quién hable. Habrán personas que de repente al hablar darán mensajes torcidos, palabras erróneas, doctrinas erróneas. Ahora, alguien dirá, bueno, pero ¿cómo puedo yo entender que es una doctrina errónea? Por lo mismo, hermano, leyendo la palabra.
Cuando una persona lee la Biblia, lee la palabra, recuerde, el conocimiento es poder. Y cuando usted conoce, es ahí donde no le van a engañar. No le van a engañar. Y por esa razón es que es importante que nosotros podamos conocer la palabra, porque conociendo la palabra es ahí donde no nos van a engañar. Pero el Señor nos dio una clave muy sencilla, fíjese. Pues Él dijo que por sus frutos los conocerán. Y ahora continúa el Señor hablando de plantas cuando nos dice: por sus frutos lo conoceréis. Y esto está muy ligado al verdadero profeta. Pues en realidad, por sus frutos le conoceremos. Identificar quién es un falso profeta es una tarea que lleva tiempo. Esa es otra verdad. Así sucede con el árbol que da frutos buenos o frutos malos. Lleva mucho tiempo. Pues hay personas que de primas a primeras dicen: ese es un falso profeta. Pero le recuerdo, eso lleva mucho tiempo. O sea, es necesario, así como un árbol crece y da fruto, es importante que también nosotros podamos poder conocer, ¿verdad?, esos frutos. En el libro del profeta Isaías nos presenta una enseñanza del Señor cuando dice que Él tomó vides selectas y las plantó en un monte, lo cuidó, pero cuando fue a cortar sus frutos fueron uvas amargas, o como dice el texto, uvas silvestres. Así, de esa manera, es obviamente aquella persona que el Señor le entrega una buena palabra, pero que da un frutos amargos, frutos agrios. Así es entonces el falso profeta. Ahora, el testimonio, el estilo de vida que desarrolla una persona, la forma como vive, todos esos textos, todas esas maneras son sus frutos. Y claramente nosotros conocemos esa ley de la siembra y la cosecha. Sabemos que si se siembra un fruto, por lógica se va a recibir la cosecha del mismo fruto. Por esa razón es que dice el Señor que por los frutos conoceremos verdaderamente qué tipo de árbol es. Ahora, todo árbol bueno sabemos que da un fruto bueno, pero todo árbol malo sabemos que va a dar un fruto malo. Por eso creo que una de las preguntas que nosotros a título personal debemos de hacernos es verdaderamente ¿qué frutos estamos dando? Una de las razones por las cuales la palabra de Dios nos dice que el Señor nos ha dado la vida es para que nosotros demos frutos. Pero hermanos, frutos de santidad, frutos de arrepentimiento, frutos de misericordia para con los demás. Y en ese reto, obviamente, es ahí donde el Señor va ayudándonos para que esos frutos le glorifiquen a Él. Ante todo, claramente el texto de hoy dice: por sus frutos lo conoceráis. Y dice el Señor: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Y sabemos que no. Pues todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo consecuentemente da frutos malos. Ahora, los frutos buenos, dice la palabra que es el Señor, ¿verdad?, el que los recoge para tenerlos obviamente en su granero. Pero claramente ha dicho que los frutos malos, o el árbol que dé frutos malos, obviamente son cortados
y echados al fuego. Por eso, queridos hermanos, una de las verdades muy importantes en la vida cristiana es el testimonio de vida ante los demás. He escuchado personas que dicen: no me importa lo que la gente piense de mí. Y probablemente tenga razón cuando piensa o cuando dice que vive su vida sin poner mucha atención en lo que la gente piense de él o de ella. Sin embargo, en la vida cristiana es muy importante, porque recuerde cómo el apóstol Pablo nos dice que somos cartas leídas. O sea, el Señor nos ha transformado, el Señor ha obrado, no para que nosotros, como dijo en este mismo sermón, nos ha encendido una vela, no para que estemos debajo de un cajón o debajo de la mesa, sino, dijo, para que su luz ilumine, alumbre en toda la casa. Así el Señor, así nos ha llamado, para que seamos luz, para que seamos verdaderamente, para que iluminemos el lugar. Pero ahora puedo recordarle entonces que nos ha llamado para que demos frutos y que esos frutos verdaderamente permanezcan y que esos frutos sean para la honra y la gloria del Señor. Al final, hermanos, creo que serán esos frutos, frutos de amor, frutos de paz, frutos de tranquilidad, frutos de caridad, los que nos ayudarán a que el pueblo o las personas puedan ver en nosotros ese llamado de Dios en nuestras vidas, para que de esa manera podamos nosotros, hermanos, cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Le animo pues, para que siendo prudentes podamos nosotros cuidarnos, ¿verdad? Cuidarnos de esa mala enseñanza. Y siendo líderes, cuidemos nosotros la enseñanza, que cuidemos la doctrina que presentamos, que no la torzamos, que no la manipulemos, porque, hermanos, sabemos que esa doctrina torcida no va a generar transformaciones en nadie. Pero sin embargo, cuando yo permito que sea el Señor el que obre, y de una manera libre, sin que yo pueda manipular esa palabra, ahí es donde Dios viene obrando maravillosamente. Por eso, hermano, abra su corazón para que el Señor, llegando a su vida, pueda limpiarle, pueda sanarle y pueda obrar. Y de esa manera usted comience a dar frutos de santidad, frutos de justicia, frutos que glorifiquen a Dios. Por ello, hermanos, que en este hermoso día el Señor derrame su gracia, nos fortalezca para cumplir su obra. Y que en este día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.